Y hoy quiero hablarte acerca de esto. Como hijos de Dios, como cristianos, hay cosas que nosotros no las podemos negociar. En el Evangelio hay cosas que no se deben negociar. Y una de esas es la fe que tenemos en Jesucristo. Yo no puedo negociar mi fe, no puedo renegar de mi fe. No puedo negar la fe que yo tengo en Jesucristo. Yo la tengo que mantener siempre contra viento y marea, como solemos decir. Amén. En primer lugar, lo que quiero compartir con ustedes está en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 1 al 5. El pueblo de Israel está atravesando el desierto. Atravesando un desierto grande y espantoso, así lo llama la Biblia, lleno de serpientes y escorpiones. Nos reíamos un poquito de nuestro hijo Miqueas porque él, a pesar de que de chiquito traté de amigarlo con los bichos, con los insectos, mostrarle, esto es una mosca, no hace nada, esto es una mariposa, no hace nada, esto es una polilla, no hace nada. Bueno, es fueguino, ¿qué va a ser? Es fueguino. Y entró una polilla a su departamento y lo primero que hizo fue dejar una zapatilla marcada en la pared. Digo, ¿pero qué pasó? Recién pintado este lugar, ya tiene una marca de zapatilla en la pared. No, es que entró una de esas cositas que vienen a la luz, hay una de esas cosas. ¿Qué cosa? No, una cosa ahí grande como una mariposa, así. Pero es una polilla, no hace nada, agarrarla con la mano y tirarla por la ventana. Pero bueno, los fueguinos le tienen terror a los insectos. La Biblia dice que el pueblo de Israel atravesó un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones. Un desierto terrible, pero en medio de ese desierto, dice ahí el libro de Éxodo, capítulo 40, del 1 al 5, Dios da estas instrucciones. Dios le habló a Moisés y le dijo: debes armar el santuario el día primero del mes de Abib. Este santuario será el lugar donde el pueblo de Israel se reunirá conmigo. ¿Para qué era el santuario? Para que el pueblo se reuniera con Dios. En el interior del santuario pondrás el cofre del pacto y colocarás la cortina de modo que el cofre no se vea. Adentro pondrás la mesa y el candelabro. Coloca con cuidado todos los utensilios y objetos que van sobre la mesa y ponle las lámparas al candelabro. El altar de oro para quemar incienso lo colocarás frente al cofre del pacto y luego colgarás la cortina que va a la entrada del santuario. Y 2 versículos más que están allí también en Éxodo, versículos 12 al 15. Leemos un poquito más de este capítulo. Dice: después de eso, lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y ordénales que se bañen allí. Aarón deberá ponerse la túnica especial de sacerdote y tú derramarás aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Luego llama después a sus hijos y ordénales que se pongan sus mantos especiales y derrama aceite sobre ellos para consagrarlos como mis sacerdotes. En medio de ese desierto, Dios le ordena a Israel, a Moisés, que fabrique una carpa para que el pueblo de Israel fuese a ese lugar a encontrarse con Dios. El propósito del santuario era que el pueblo tuviera comunión con Dios, un lugar para encontrarse con Dios, un lugar para estar con Dios. Y también leímos ahí que Moisés tuvo que ungir tanto a Aarón como a sus hijos para que oficiaran como sacerdotes delante del pueblo o delante de Dios a favor del pueblo. Si hay algo que como cristianos no tenemos que negociar es nuestra comunión con Dios. Decirle a tu hermano, a tu hermana que está al lado, tu comunión con Dios no la podés negociar nunca. Tu comunión con Dios es innegociable.
No la cambies por nada. No podemos cambiar por nada nuestra comunión con Dios. No podemos renunciar a estar en comunión con Dios. A veces los cristianos dicen, me voy a tomar un tiempo. Y se toman un tiempo para alejarse de Dios. Se toman un tiempo para cortar la comunión con Dios, para romper la comunión con Dios. Hay personas que se van en sus vacaciones durante 3 semanas, un mes. Algunos se van 50 días, otros 63 días. Los tengo contados a todos. Y durante todo ese tiempo nunca abren una Biblia, nunca escuchan una predicación, nunca hacen una oración. Yo no puedo cortar o interrumpir mi comunión con Dios. Sea el lugar que sea donde yo esté, la comunión con Dios no se puede interrumpir. Dígame un amén. El santuario era ese lugar de encuentro entre el pueblo y Dios. En medio del desierto había que levantar un santuario. Parece raro que en el desierto se levante un santuario, porque el desierto es un lugar negativo, es un lugar feo, es un lugar donde nada cambia. Si usted ha pasado por nuestros desiertos patagónicos, sabe que las rutas son interminables, son largas. Lo único que las hacen un poquito más entretenidas son los guanacos que se nos cruzan en la ruta y nos hacen frenar de golpe, nos pegan un susto. Pero si no fuera por eso, uno pondría piloto automático y le da, y le da, y le da, y le da, porque ya todo es igual, ya conocemos el camino, el paisaje, nunca cambia nada, siempre es todo más de lo mismo. Cuando uno en el mundo espiritual o en nuestra vida familiar o emocional o en nuestra vida económica estamos pasando por un desierto, parece que todos los días son iguales, todos los días son negativos, todos los días son malos, todos los días parecen tristes o agobiantes o angustiantes. En el desierto las cosas no cambian rápido. Ahora, ¿por qué tenemos que levantar un santuario para tener comunión con Dios si estamos pasando por un desierto? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque la comunión con Dios no depende de las circunstancias externas por las que yo estoy pasando, sino de mi relación con Él y de mi fe en Él. Aunque hoy estoy en un desierto, yo le creo a Dios que esto es temporal, esto es pasajero, un día se va a terminar, de aquí voy a salir y voy a salir con vida y con la bendición de Dios. El pueblo de Israel, aunque estaba en un desierto, tenía que tener comunión con Dios, tenía que creerle a Dios. Aunque todos los días se cruzaban con alguna serpiente venenosa, algún escorpión venenoso, todos los días tenían que creerle a Dios. Aunque en ese desierto había días donde faltaba el agua, tenían que creerle a Dios, porque Dios estaba con ellos. Cuando hay problemas, los verdaderos cristianos no negocian su comunión con Dios. Así que mira a tu vecino y decile, no vas a negociar tu comunión con Dios. Por nada del mundo. Por nada del mundo. Por nada del mundo. Cuando me vaya bien o cuando no me vaya tan bien, yo voy a seguir buscando a Dios. Voy a seguir levantando mi santuario personal para tener comunión e intimidad con Dios. En las buenas y en las malas, yo seguiré buscando a Dios. Eso es algo que tenemos que incorporar a nuestra vida. Yo no lo busco a Dios porque todo me va bien, no lo busco a Dios para que me bendiga solamente. Yo tengo comunión con Él siempre, a pesar de las circunstancias que me rodean. Ahora, una vez que el pueblo pasó por el desierto y toda la gente joven ingresó a la tierra prometida, porque los más grandes, a pesar de tener el tabernáculo,
decidieron rebelarse contra Dios, no le creyeron a Dios y no entraron a la tierra prometida. Se lo perdieron. Se lo perdieron. A pesar de que Dios quería introducirlos a la tierra prometida, la mayoría de la gente grande no entró a la tierra prometida porque no le creyó a Dios. Pero cuando la gente joven, sus hijos, sus nietos entraron, Dios le pidió al rey Salomón que le hiciera un templo para que el pueblo se encontrara con Dios en la tierra prometida. Y en 2 de Crónicas 6, del 1 al 11, leemos rapidito, cuando Dios le dice, entonces Salomón dijo, Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña al santuario. Siempre has estado ahí, Señor, pero ahora te he construido una casa para que vivas allí para siempre. Luego el rey se dio vuelta y miró a todo el pueblo de Israel que se había reunido y estaba de pie, y entonces los bendijo y exclamó, bendito sea el Dios de Israel, que ha cumplido lo que le prometió a mi padre, pues le dijo, desde que saqué de Egipto a mi pueblo, no he elegido ninguna ciudad de las tribus de Israel para que se construya en ella mi templo. Tampoco elegí a ningún hombre para que fuera el gobernante de Israel mi pueblo. Sin embargo, ahora he elegido a Jerusalén como mi lugar de residencia y te elegí a ti, David, para que gobiernes a mi pueblo Israel. Y mi padre deseaba construir un templo para adorar a nuestro Dios. Sin embargo, Dios le dijo, haces bien en querer construirme una casa, pero no serás tú quien la construya, sino uno de tus hijos. Dios cumplió su promesa. Ahora yo soy el rey de Israel en lugar de mi padre y he construido una casa para nuestro Dios. Además, he preparado un lugar para colocar allí el cofre del pacto que Dios hizo con nosotros. Durante el desierto, el pueblo de Israel tenía un tabernáculo que era como una carpa. Y en esa carpa ellos tenían ahí el arca del pacto de Dios. Y ese tabernáculo era el lugar a donde el pueblo se encontraba con Dios, tenía comunión con Dios. Pero salidos del desierto, ahora están en la tierra prometida, en la tierra bendita. Y Dios en esa tierra les pide que le construyan un templo en Jerusalén. Estando en la tierra prometida, ahora tienen un templo que es el lugar a donde ellos iban a adorar a Dios, a encontrarse con Dios y a tener comunión con Dios. Salomón es el que levanta el templo para que el pueblo fuese a encontrarse con Dios en ese lugar. Dios quería estar presente en la vida de su pueblo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios tiene que estar presente siempre en nuestra vida. Siempre en nuestra vida, sin importar las circunstancias temporales que nos toque vivir. La tierra prometida representa tu vida y mi vida cuando todo nos va bien. Como diría el refrán, cuando la vida nos sonríe. Cuando todo nos va bien, eso es la tierra prometida. Cuando todo nos va bien, no nos tenemos que olvidar de Dios. En otro párrafo, Dios le advierte a su pueblo, cuando entres a la tierra prometida, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te da el poder para hacer las riquezas, y vas a vivir en casas que no construiste, y vas a tener viñedos que no sembraste, y te va a ir muy bien, y vas a vivir en abundancia. Pero cuidado de no olvidarte de tu Dios. ¿Saben? Es más fácil mantener la comunión con Dios en el desierto que en la tierra prometida. Porque cuando usted tiene problemas, cuando usted está pasando una situación desesperante, como estaba pasando esta mamá con su niña, nadie le tenía que decir a ella que orara, que le creyera a Dios, que se parara en fe, que pidiera oración. Pero cuando estamos sanos, cuando tenemos plata,
cuando todo nos va bien en la familia, a veces nos tomamos un tiempo porque decimos, no lo necesito a Dios ahora, la verdad que a mí me va tan bien. Que vayan a la iglesia los que necesitan. Yo no necesito nada de Dios en este momento. Entonces, en la tierra prometida, Dios mandó a construir un templo para que el pueblo no se olvidara que la comunión con Dios no se negocia. Cuando nos vaya bien o cuando nos vaya mal, Dios quiere tener comunión e intimidad con nosotros. Míralo a tu vecino y decirle, cuando Dios te bendiga, no te olvides de Dios. Cuando todo te vaya bien, no te olvides de Dios. Amén. Muy bien. Habrán escuchado a nuestra pastora decir muchas veces, no voy a orar más para que la gente consiga trabajo, porque cuando consiguen trabajo no vienen más. Lo dijo muchas veces y todos conocemos casos así, de gente que estuvo meses sin trabajo y no faltaba a las 6 de la mañana nunca, todos los días a las 6 de la mañana orando, 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 orando. El día que consiguió trabajo, sacó esa célebre frase, si te he visto no me acuerdo y si te perdés chiflame. Entonces, nunca te olvides, la comunión con Dios no se negocia, aunque nos vaya bien, aunque estemos pasando por un desierto, Dios va a estar con nosotros. La comunión con Dios no hizo que el desierto terminara, y esto quiero que lo entiendas, porque a veces decimos, bueno, pero yo estoy orando y mi desierto no se termina. Yo estoy orando y Dios no cambia mi situación. Yo estoy orando, Dios no me da trabajo. Yo estoy orando y todavía no me sané. Estoy orando y mi familia todavía no me cambió. Estoy orando y las cosas todavía están mal. Yo quiero decirte que la presencia de Dios no hizo que el desierto desapareciera de un día para el otro. La presencia de Dios acompañó a sus hijos durante todo el proceso del desierto hasta que los sacó de allí y los metió en la tierra prometida. No sé cuánto va a durar tu desierto o mi desierto, pero en tu desierto y en mi desierto yo tengo que seguir creyéndole a Dios, porque un día Él me va a sacar de esa situación. Un día mi historia va a cambiar. Un día voy a ingresar a la tierra de la bendición. A veces las personas dicen, si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que pasar por un desierto? Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto y durante 40 días fue tentado, fue probado, pasó hambre, sufrió el desierto. Pero cuando sale del desierto, dice la Biblia, que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. Porque el desierto lo había fortalecido, el desierto había afirmado su relación con el Padre, el desierto le había dado comunión con el Espíritu Santo. Hermano y hermana, que tu desierto no te aparte de Dios, que tu desierto te aferre más a Dios, te acerque más a Dios, que el desierto te llene del poder del Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso a Jesús por esa verdad. Dale un aplauso al Señor por esa verdad. Vamos a salir fortalecidos de nuestras pruebas. Amén. La segunda cosa que no tenemos que negociar los cristianos es nuestra actitud frente a Dios y frente a la vida. En el libro de Mateo se nos cuenta una parábola de un hombre que se fue a otro país y repartió su dinero entre 3 empleados. En el capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 14 en adelante, está esta parábola que les estoy contando. Uno de los empleados recibió 5.000 monedas
y ganó otras 5.000 y fue felicitado. Otros recibió 2.000 y ganó otras 2.000 y también fue felicitado. Pero al final llegó el que había recibido 1.000 monedas y la Biblia dice que él le dijo al empresario que se había ido lejos y le había dejado ese dinero: yo te conocía, que eras un hombre malo, que te gusta cosechar donde no sembraste, así que tuve miedo y escondí tu dinero. Y aquí lo tienes. Y se lo devolvió, así como lo había recibido. Y dice la Biblia que el Señor le reprochó la actitud. Leemos un poquito más adelante, ya la relaté a la parábola, así que vamos a leer los últimos versículos cuando se encuentra con el que recibió las 1.000. A uno, vamos, más adelante, vamos, seguimos. Un poquito de manijita de la compu, pase otro versículo más, otro más. Más adelante vamos al de 1.000. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor contestó: siervo malo y perezoso. Así que ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiese recibido con intereses. Quítenle las 1.000 monedas y dénselas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil, échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué le reprocha Jesús, que representa al empresario que se va lejos a este hombre? Siervo malo, negligente, perezoso, vago. Hay una contradicción acá entre este que recibió las 1.000 en lo que él dice, porque él dice: yo sé que sos malo, sé que te gusta cosechar donde no sembraste, y eso no es cierto, porque le había dado 1.000 monedas para que él las negociara. No es verdad que a Jesús le gusta cosechar donde no sembró. Jesús primero siembra en nuestros corazones su perdón, su paz, su salvación. Él entra a nuestras vidas, pero una vez que Él entró a nuestra vida, a nuestro corazón, una vez que Él sembró la salvación, una vez que Él sembró la luz en nosotros, Él espera cosechar algo de nuestra vida. Nunca nos va a venir a pedir algo sin haber puesto primero en nosotros algo. Cuando Él nos manda a llevar paz a los hogares, Él dice: vayan y digan, paz sea esta casa. ¿Cómo puedo llevar yo paz a una casa si Jesús primero no me dio de su paz? Entonces Jesús siempre va a buscar de nosotros una cosecha en aquello que Él sembró primero. Es importantísimo, queridos hermanos, que nosotros tengamos la actitud correcta. Que no veamos a Jesús como alguien que nos impone cosas sin habernos dado algo primero, sino que es alguien que nos dio de sus dones, de su paz, de su perdón, de su amor, de su salvación. Pero Él espera que hagamos algo con todo lo que hemos recibido de Él. Ahora, es cierto que hay cristianos que han recibido mucho de Dios y lo tienen tan guardadito que ni los ladrones se lo encuentran. Estos son tan buenos cristianos
que escondieron todos los dones, todos los frutos, todas las bendiciones que Dios les dio y las tienen guardadas bajo 7 candados, bajo 7 llaves, como se dice. Vos y yo no podemos negociar nunca nuestra pasión por Dios. Vos y yo nunca podemos negociar nuestro compromiso con Dios. Nunca podemos negociar nuestras ganas. Nunca podemos negociar nuestro entusiasmo. Los entusiasmados me dicen amén. Los apasionados me dicen amén. ¿Qué pasó, hermana? Nos fuimos 3 semanas y ya ni un amén nos dicen ustedes. ¿Qué pasó con la actitud? A ver, mire que está lo suyo, a ver. ¿Cómo está tu actitud? Y acá estoy. Rengo, pero vengo. Lo importante es que vine. Mi hermano, mi hermana, Dios nos ha dado mucho. Él ha sembrado mucho en nosotros. Y Él quiere que lo que Él ha sembrado en nuestra vida produzca fruto. Por eso nunca negocies tu actitud, nunca negocies tu amor por Dios, tu pasión por Dios, tu compromiso con Dios. Amén. Porque bueno, si va a dar el aplauso, délo a esa verdad de la palabra. Nos pasa a todos que cuando llegamos a un lugar y nos atienden mal, nos queremos ir inmediatamente, ¿sí o no? El otro día siempre sucede que cuando la pastora va a comprar algo, me tengo que tomar el tiempo para esperar. Supongo que le debe pasar a todos los maridos, los esposos, los novios, le debe pasar a todos que uno busca un lugar cómodo cuando su esposa entra a un comercio porque sabe que va a tardar. ¿Me dicen amén los varones? Claro. Entonces busco un lugar cómodo y de repente me sorprende la pastora. Ya estaba afuera. Para mí fueron segundos y ya estaba afuera. Y le pregunté, ¿qué pasó? Me atendieron mal, así que no voy a comprar nada. Es una cosa. Ahora, acá hay una verdad que quiero que la guardes en tu corazón. La capacidad con la actitud incorrecta no sirve para nada. Pueden ser buenos vendedores, pero si tienen una mala actitud, no les sirve para nada. Hicieron 17 cursos de venta, pero con una mala actitud no les sirve de nada. Entonces, la actitud es importante, porque vos y yo tenemos mucho para dar de Dios, pero si tenemos una mala actitud, una actitud incorrecta, nadie va a querer recibir esa buena noticia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que mira a tu vecino, tu hermano, tu hermana, decirle, la actitud es importante. La actitud no depende de los resultados que nosotros tenemos en la vida, sino que es al revés. Los resultados van a depender de mi actitud. Mantener una actitud de fe siempre a pesar de los resultados que hoy estás teniendo. Amén. Y lo último que quiero mencionar está en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 4 hasta el 8. Es el relato cuando Pedro va a pescar y pasa toda la noche sin pescar nada. Jesús le pide la barca. En Lucas capítulo 5, desde el versículo 4 al 8, voy a leer. A la mañana, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una
cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Lo tercero que no tenemos que negociar en nuestro camino con Dios es la expectativa de que Dios puede sorprendernos, de que Dios puede hacer milagros. Nunca renuncies ni negocies tu expectativa de que vos crees en un Dios que es sobrenatural. Mi Dios es sobrenatural. ¿Tu Dios es sobrenatural? Nunca renuncies a esa expectativa de que Dios puede hacer algo. Pedro había ido a pescar la noche anterior con todas las expectativas que vamos siempre los pescadores. ¡Wow! Uno se prepara y pongo las bolsas en la mochila porque voy a sacar una trucha y en esta bolsa la voy a traer y llevo esto y esta mosca no tiene que faltar porque esta es la pescadora. Y uno se prepara con toda la expectativa del mundo cuando va al río, va a algún lugar a pescar, o los que van a pescar al mar, la carnada, lo que van a... Ya lo ven, el róbalo ese que le está doblando la caña que se la va a quedar, ya. Y cuando volvemos del río sin nada, las expectativas por el piso, por el suelo. Así estaba Pedro con sus expectativas por el suelo. Toda la noche había estado tratando de pescar, pero a la mañana, ¿cómo estaba? Frustrado, estaba desanimado, estaba desmoralizado, estaba mal. ¿Cómo estaba Pedro? Frustrado, amargado, desilusionado, estaba mal. Pero después de prestarle la barca a Jesús y que Jesús enseñara los principios del reino a la gente, Pedro seguía igual porque a su alrededor nada había cambiado. Jesús enseña los principios del reino, Jesús termina de hablar y Pedro, como algunos de ustedes habrá dicho, por fin terminó de predicar el pastor, por fin terminó Jesús de hablar. Al final terminó. Ya era hora de irnos a casa, habrá dicho Pedro. Pedro seguía igual, frustrado, desanimado, hasta que Jesús le habló, hasta que Jesús le da la palabra. Quiero que vayan más profundo y vuelvan a tirar las redes. En un primer momento a Pedro le parece una locura lo que Jesús está diciendo. Pedro no tiene expectativa. Pedro no cree que nada bueno va a pasar esa mañana. Pedro cree que es un día común y corriente ese día. Pero cuando Jesús suelta la palabra, quiero que vayas más profundo, vuelvas a tirar las redes porque vas a pescar. Algo se encendió en el espíritu de Pedro. Algo, esa palabra le pegó acá adentro a Pedro. Afuera todo seguía igual, el mismo mar, era de día, las circunstancias no habían cambiado. Pero a Pedro se le reveló algo. Pedro entendió espiritualmente algo, que cuando Dios habla, sin importar las circunstancias, algo extraordinario va a pasar en nuestra vida. Que cuando Dios nos da una palabra, contra todo pronóstico, hay un milagro en puerta, hay un milagro cerca de nosotros, hay un milagro y lo tenemos que ir a buscar. Vamos al encuentro de nuestro milagro, porque Dios nos ha hablado. Así que contra todo pronóstico, Pedro creyó. Contra todo pronóstico, Pedro le creyó a Jesús. Aunque los otros pescadores se le burlaban, aunque los otros pescadores le gritaban, vas a perder el tiempo. ¿Qué sabe este carpintero de pesca si nunca tiene una red? Jesús, a pesar de todo lo que le decían, Pedro se enfocó en la palabra. La expectativa creció en él, porque la expectativa
no depende de que las circunstancias cambien, sino de la fe que nosotros tenemos en Dios. Amén. Dios no necesita nada de afuera para manifestar su poder. Por eso nunca dejes que las circunstancias te roben la expectativa de que Dios pueda hacer algo grande en las peores circunstancias de tu vida. Dios puede hacer algo grande en los peores días de nuestra vida. Termino mostrándotelo como pasó con David y sus soldados. En 1 Samuel 30, David regresa de una guerra, de haber ido a pelear con sus soldados. Y cuando regresan, Samuel 30, del 1 al 8, al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, que era la ciudad donde ellos vivían. Pero se encontraron que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Y cuando David y sus hombres llegaron y encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos e hijas habían sido llevados cautivos, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Imagínate esta escena. Vuelven los soldados de la guerra, vuelven los soldados de una gran conquista y encuentran su ciudad quemada. Todo está destruido. Ni siquiera la familia está ahí. Se llevaron cautivo a sus hijos, sus esposas, sus hijas. Y dice que los soldados y David lloraron hasta que se quedaron sin fuerza. David se alarmó, dice el versículo 6, pues la tropa hablaba de apedrearlo, o sea, lo querían matar a David. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. David, en el peor momento de su vida, puso su confianza en Dios. Siguió teniendo expectativas, aunque todo estaba mal a su alrededor. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelo, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Y del 18 al 20 te leo cómo termina esta historia. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada le faltó del botín, ni grande, ni pequeño, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que le habían quitado. Y David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado, y la gente llevaba todo al frente y pregonaba: este es el botín de David. Querida iglesia, cuando todo estaba mal, David recuperó su fe, su pasión y su expectativa, porque Dios le dio una palabra: persíguelos, te voy a respaldar, persíguelos, yo voy a estar con vos. ¿Qué tenía David en ese momento? Diga conmigo: una palabra. Una palabra. Dice, pero pastor, una palabra. O sea, yo necesito plata, no una palabra. Yo necesito salud, no una palabra. Yo necesito restaurar mi familia, no una palabra. Es que todo comienza con una palabra cuando Dios te habla. Amén. ¿Qué tenía Pedro? Una palabra. Pedro, ponga, metete más profundo y tiré la red. Pero no veo que estén saltando los pescados. O sea, ¿qué tenía Pedro? Una palabra. ¿Qué tenía David? Una palabra. ¿Qué tenemos nosotros en esta mañana? Una palabra de parte de Dios, que la tenemos que tomar y la tenemos que creer. Dios le dio una palabra a David
Y David dejó de llorar. Diga conmigo, dejó de llorar. No le voy a decirle que está al lado tuyo, deja de llorar. No, no se lo diga. Dejó de llorar, se levantó, se secó las lágrimas, le creyó a Dios, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Él persiguió a sus enemigos y recuperó todo. En estos 2 años de pandemia han sido tiempos difíciles, tiempos de desiertos, tiempos de pruebas muy duras. Han sido tiempos de frustración y tiempos de desánimo. Pero volvamos nuestro corazón a Dios. Tiempos donde personas perdieron hasta seres queridos, perdieron trabajo, perdieron familia, perdieron negocio, perdieron la pasión por Dios, perdieron las ganas de congregarse. Muchas cosas el enemigo nos ha robado durante estos 2 años. Pero hoy, en esta mañana, Dios nos está hablando. Vamos a volvernos a Dios de todo corazón. Vamos a cambiar la actitud si no es la correcta. Y vamos a generar expectativas. Porque en este 2022, al igual que David y sus hombres, vamos a recuperar todo lo que la pandemia nos robó. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie en esta mañana. Hoy tenemos una palabra. Vamos a recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Vamos a secarnos las lágrimas. Vamos a dejar de llorar. Vamos a dejar de quejarnos. Vamos a dejar de echarle la culpa a nuestros líderes o a quien sea. Porque la gente hablaba de apedrear a David. ¿Qué hubiesen ganado si lo mataban a David? Nada, hubiesen perdido todo. Porque la clave no es echarle la culpa a nadie. Repita esa verdad conmigo, dígasela a su vecino, no me escucharon. No le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa a nadie. Busca a Dios. Tener tu actitud correcta. Genera expectativa. Porque se terminó ese tiempo de estar aguantando todo. De estar esperando que las cosas se resuelvan por sí solas. Hoy nos vamos a levantar en el nombre de Jesús para recuperar lo que el diablo nos ha robado en este tiempo. Si es la fe, la voy a recuperar. Si es la pasión, la voy a recuperar. Si es la expectativa, la voy a recuperar. Si es la actitud, voy a recuperar mi actitud correcta en este tiempo. Vamos a conquistar lo que nos pertenece. Y más todavía, porque David regresó con lo suyo y con lo que le quitó al ejército enemigo. Y así será con nosotros en el 2022. Vamos a recuperar más de lo que hemos perdido, más de lo que nos han quitado, porque nuestro Dios de la nada puede hacer grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Aplauda a Dios con fuerza. Él puede hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo con mi vida. Él puede hacerlo con mi familia. Él puede hacerlo con tu familia. Él puede hacerlo con tus hijos. Él puede hacerlo con los míos. Porque para Dios no hay nada imposible. Solo una palabra cambió la actitud de Pedro. Cambió la expectativa de Pedro. Solo una palabra cambió la actitud de David. Cambió la expectativa de David. Los resultados de Pedro fueron tan grandes que cayó de rodillas ante Jesús, reconociendo el milagro que había sucedido. El milagro de David fue tan grande que la gente celebraba el botín. Este es el botín de David. Fue tanto que le alcanzó para repartir a todos sus soldados y a todas las ciudades por las que él había pasado. La Biblia dice que él fue dejando recompensa, recompensa, recompensa. Les repartió a todos porque Dios lo bendijo en gran manera. Quiero que hoy tomes esta palabra.
No vamos a negociar nuestra comunión con Dios por nada. Aunque estemos atravesando un desierto, mi comunión con Dios no se interrumpe. Mi comunión con Dios no se negocia. Mi actitud, mi fe, mi expectativa, mi pasión por Dios, yo no la voy a negociar con nada. No la voy a cambiar por nada. Hoy tengo una palabra. Y es una palabra de restitución y de restauración. Hoy tengo una palabra. Voy a recuperar, voy a recuperar, voy a recuperar. Hoy me levanto, le creo a Dios. Me levanto y voy a tirar las redes. Me levanto, voy a perseguir al enemigo. Me levanto, voy a hacer algo con mi vida. Voy a hacer algo productivo, voy a tomar decisiones correctas, voy a actuar conforme a lo que Dios me ha hablado en esta mañana.